Buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en el ciclo de conferencias Salud Mental, que se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y la Jornada Sinaloense del Conocimiento, dentro de los programas preventivos de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria UPSIN sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para concientizar y hacer visibles las diferentes necesidades humanas al mejorar la calidad de vida. En esta ocasión contaremos con la presencia del doctor Alejandro Molina López. Él es asistente de la Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud en México, que nos hablará de la prevención de la conducta suicida. Para presidir este evento nos acompaña la maestra Ana Isabel García Ulloa, responsable de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, quien nos brindará un mensaje. Adelante, maestra. Muy buenos días. Bienvenido, doctor Molina. Bienvenida, comunidad universitaria, compañeros docentes, directores. Les agradecemos mucho su participación. ¿Sí? En educación superior, en un modelo basado en competencias y de formación integral como el UPSIN, el proceso va más allá del aprendizaje de contenidos y de desarrollo académico. Las aulas son espacios de aprendizaje y están llamados a generar comunidades educativas que forman a las personas para conducir su vida de forma plena, para convivir y participar de forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. En el contexto universitario, donde los jóvenes llevan a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y cotidianas, lo cual ha sido afectado por la pandemia actual de COVID-19, consideramos que es indispensable establecer ámbitos favorables y estratégicos a la nueva realidad que promueva la salud mental, para fomentar estilos de vida saludables que propicien el sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo como el suicidio. Porque sin bienestar y salud mental es imposible el desarrollo del aprendizaje. Las acciones preventivas deben estar sustentadas en reconocer el rol protagónico de la universidad al lado de la Secretaría de Salud ante la comunidad universitaria, mediante sensibilizar, educar y entregar herramientas a los directivos, a los maestros docentes y al personal administrativo, como un frente único que ayude a la prevención de conductas suicidas, entre otras afecciones de la salud mental. La clave está, entonces, en consolidar la promoción de un clima escolar protector a través de la detección y de un manejo adecuado frente a señales de alerta y de riesgo. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el 10 de octubre. No hay salud integral sin la salud mental. Por ello, la Universidad Politécnica de Sinaloa, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y dentro de los programas preventivos de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil del Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria, y a nombre de nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesinas, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Molina López de la Secretaría de Salud Federal, quien nos hablará precisamente de la prevención de conductas suicidas. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. El honor es mío. ¿Ya se me escucha adecuadamente? Sí. Excelente. En realidad el honor es mío. Antes de la pandemia, pues esto hubiera significado seguramente pues un paseo por Sinaloa y un aguachile, todo muy rico, pero pues lamentablemente la pandemia nos obliga a cambiar estas cosas, de alguna manera nos simplifica. Sin embargo, estoy muy complacido en poder dar pues esta pequeña conferencia para la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica de Sinaloa. Efectivamente, pues para mí es un tema que creo que debe de ser replicado, no solamente por
por mí o por personas que aparentemente hemos estudiado un poco más el fenómeno, sino todos nos debemos de volver en un momento dado, pues expertos, que repliquemos y que pasemos el conocimiento a otras personas. Como profesores o como profesionales tenemos el compromiso muchas veces de replicar ese tipo de conocimientos, pero en ocasiones también vamos a ver que los mismos pares, los mismos alumnos, los mismos compañeros pueden ser personajes clave para la detección de un riesgo suicida en etapas tempranas. Cuando nosotros escuchamos intervención en crisis suicida, nos imaginamos que pues es cuando alguien ya está a punto de aventarse al vacío en un edificio alto y es el momento en que llega un bombero o un policía heroico e impide en ese momento la crisis. Pero en realidad cuando se presentan este tipo de condiciones es cuando ya el proceso está demasiado avanzado y cuando ya se llegan a estos pasos, lo más probable es que la persona, aunque en un momento dado se interfiera o se interrumpa el proceso suicida, si no hay un seguimiento, es muy probable que esta persona en las pocas meses o incluso semanas o hasta días vuelva a repetirlo en las siguientes ocasiones con más riesgo, con más letalidad y con más probabilidades de consumarlo. Entonces, en este momento voy a enfocarme precisamente en la prevención, en lo que vamos a hacer. Quisiera preguntarles de cuánto tiempo dispongo, tomando en cuenta preguntas y respuestas, para también estar, me pueden decir, por favor, para que yo también... Me lo puede poner por el chat porque es que la oigo un poquito lejos. Y voy a presentar en este momento, si me permiten. Ok, muy bien. Ahí, como me lo están recomendando, voy a pasar la presentación. Esta es la primera, lo que sea. ¿Ya se ve la diapositiva de Emil Durkheim? Sí. Excelente, entonces ya estamos sincronizados. Perfecto. Bueno, algo muy importante es entender que el suicidio es un fenómeno que existe desde que se conoce al ser humano. El ser humano conoce la autoaniquilación desde antes de Cristo y sin embargo nadie le había puesto el nombre de suicidio hasta después del Renacimiento, porque como decimos, cuando algo es sumamente desaprobable, decimos que no tiene nombre. Cuando algo no tiene nombre, estamos hablando de algo que no se puede mencionar, es algo innombrable. Y hasta después del Renacimiento, un médico y filósofo le puso el nombre de suicidio. Antes ni siquiera tenía nombre. Y este fenómeno fue mucho mejor entendido hasta que un sociólogo, no un médico ni un psicólogo, un sociólogo se dio cuenta que el suicidio tenía que ver con el acto voluntario de morir por parte de una persona en donde la sociedad era responsable hasta de cierta forma en este acto. Y desde entonces las personas empezaron como a cuestionar cómo que la sociedad tiene que ver con el suicidio si es una sola persona la que decide quitarse la vida. ¿Qué tiene que ver la sociedad? Si la sociedad en un momento dado pues no es la que conduce a la persona a quitarse la vida. Pero la sociedad, de cierta forma, de muchas formas, sí es la responsable de prevenir o de poner ciertas circunstancias que pueden favorecer o pueden proteger a la persona de actos suicidas. Emil Durkheim fue el que decidió que el suicidio es todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo. Positivo es alguien que intenta hacerse daño específicamente, o negativo es alguien que deja de hacer cosas por el propósito de vivir y que, según la misma persona sabía, debía producir ese resultado. Sin embargo, nosotros, el primer error con el que caemos es que pensamos que el suicidio es un acto en el cual la persona busca específicamente la muerte, como por sí misma. Y en realidad, lo que sabemos es que la persona que intenta suicidarse, que considera el suicidio, no busca exactamente morirse o la muerte en sí misma,
sino lo que busca es dar por finalizado una serie de sentimientos muy intensos de sufrimiento y de desesperación. ¿Esto de qué habla? Pues de que es un fenómeno que lleva durante mucho tiempo gestándose. Nosotros podemos creer que alguien que intenta suicidarse, pues puede llevarle cuestión de segundos o minutos hacerlo, pero todo el proceso que lleva a la persona justamente llevar esta situación es la que determina justamente el fenómeno del suicidio. Entonces, estamos hablando que para que haya un fenómeno de suicidio tiene que haber todo un antecedente y después del fenómeno suicida tiene que haber un seguimiento. El problema es que nosotros nos guiamos hasta que la persona tiene manifestaciones claras o no claras de suicidio y es cuando creemos que hay que intervenir, cuando en realidad se tiene que intervenir mucho antes. Díganme si sí está pasando las diapositivas, por favor. ¿Sí están pasando? ¿Me pueden contestar sí o no, por favor? ¿Sí están pasando las diapositivas? Sí. Excelente. Bueno, Durkheim distingue básicamente tres tipos o tres clases de suicidio. El suicidio egoísta. Este nombre, en realidad, tenemos que entender que desde el punto de vista de la salud mental o del psicoanálisis o de la psicología, no tiene que ver con el egoísmo narcisista o egocéntrico que entendemos desde el punto de vista de salud mental. Normalmente, cuando una persona determina quitarse la vida, lo primero que le decimos es: piensa en tus hijos, piensa en tu familia, tienes toda la vida por delante, de alguna manera no pienses nada más en ti. Y se nos hace muy fácil decirlo desde afuera cuando no conocemos todo el grado de desesperación y de sufrimiento que lleva cargando esa persona. Entonces, si una persona tiene ese grado de desesperación y de sufrimiento, y todavía llegamos y le decimos: ¿qué no ves que tienes toda la vida por delante? Lo único que estamos haciendo es favorecer que esa persona aumente su desesperanza, porque en realidad no conocemos todo el proceso que hay detrás de eso. Entonces es muy importante entender que Durkheim le llamó egoísta, no porque la persona sea egocéntrica, narcisista, que solamente piensa en ella misma, sino porque la persona decide abandonar la sociedad que debería estarla protegiendo. La otra parte es el suicidio anónimo. Esta imagen, pues ya tiene más de 10 años, fue, como sabemos, fue un acto en el cual, fue un tiroteo en Estados Unidos, en donde un estudiante de nacionalidad coreana, pues tenía probablemente un trastorno psicótico, en el cual, además de haber tiroteado a más de 33 de sus compañeros, después determinó quitarse la vida. Este tipo de suicidio es, pues, el que llega a ser más sensacionalista desde el punto de vista del periodismo. Y nunca nos hubiéramos imaginado en 2007 que este acto iba a quedarse corto años después, con la serie de tiroteos que han seguido habiendo en Estados Unidos justamente por dos situaciones. Una es el escaso control de armas y dos, pues que la sociedad muchas veces tiene a ciertos sectores, la sociedad norteamericana muchas veces tiene esta parte de xenofóbica en la cual a los inmigrantes se les tiene muy segregados o muy estigmatizados, y en algunas ocasiones da que en estos tiroteos justamente, pues los que ejercen esto es personas que se sintieron mucho tiempo separados de la sociedad, y es lo que Durkheim llamó suicidio anómico, en la cual la sociedad abandona a ciertas personas en donde crecen los factores de vulnerabilidad al suicidio. Entonces, digamos que el suicidio egoísta y el suicidio anómico son contrarios. En una, el individuo decide abandonar a la sociedad por cuenta propia, y en la otra, la sociedad abandona a un cierto individuo haciéndolo más vulnerable. Y el suicidio altruista, es también en donde una persona de una sociedad
el suicidio constituye un acto de honor, como en el caso de los samuráis o en el caso de algunos ataques justamente suicidas. Pero algo muy importante que debemos de entender es que el suicidio no es un acto conductual, no es un acto exclusivamente observable. Es un acto en el cual hay un proceso que empieza con 3 condiciones justamente de lo que es pensamientos. Voy a poner aquí lo que es mi señalador. Ideas de muerte, pensamientos o fantasías de suicidio y planeación. Si nos damos cuenta, esta parte son exclusivamente pensamientos. Todavía no podemos saber o no podemos distinguir una conducta. Después viene esta parte que son las amenazas, el intento suicida y el suicidio consumado. En esta fase de 6 escalones, como si lo pusiéramos con una pirámide, vemos que la primera parte son exclusivamente pensamientos y la segunda parte son acciones. Y muchas veces los pensamientos no los conocemos porque no los preguntamos. Y cuando ya llegan las acciones, en ocasiones corremos el riesgo de desestimarlas o de sobreestimarlas. Y empezamos con los mitos de que si alguien dice que se quiere suicidar, en realidad está manipulando, porque alguien que verdaderamente quiere suicidarse no lo hace y no le avisa a nadie. Y todo esto forma parte de nuestros mitos sobre el suicidio. Aquí vamos a ver algo muy importante. Cuando alguien habla de suicidio, la primera regla es siempre tomarlo en serio. Porque desde el momento en que lo empezamos a descalificar y empezamos a desestimar, diciendo que alguien que dice o alguien que no dice, en realidad trata de decir otra cosa, y lo llevamos a una verdad universal. Además de que estamos brincando las leyes fundamentales de la lógica, al hacer suposiciones de algo que no es, al hacer universal algo que es particular. También estamos viendo que una persona puede tener un proceso diferente a lo largo justamente de lo que es toda su vida. Entonces, vamos a continuar con esta parte, ¿no? Hay un proceso que se llama proceso suicida, que es un rango continuo, no es nada más una conducta que se presenta a lo largo de la vida. Una persona puede presentar este proceso a lo largo de su existencia en muchas ocasiones. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que estos 3 factores, si los ponemos abajo de una pirámide y estos 3 factores si los ponemos arriba, recordemos que estos son pensamientos y estos son actos, esto va solidificando lo que es la conducta suicida. Pero una persona puede empezar con un plan o ideación suicida, o puede empezar con una idea de muerte, o súbitamente puede tener un intento de suicidio. Es decir, esto no se presenta forzosamente en una organización ascendente. Pero algo muy importante es que cada que pasa el tiempo, este proceso se va solidificando más. Si, por ejemplo, una persona tiene una idea de muerte a los 12 años, puede ser que a los 14 ya tenga una planeación, a los 15 ya tenga un gesto, y a los 18 ya haya tenido varios intentos de suicidio. Y a los 23 consume finalmente el suicidio. Alguien también dice tuvo éxito, yo no le encuentro el éxito por ningún lado, le llamamos suicidio consumado. Y aquí hay algo muy importante, aquí es cuando nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Si era tan joven, si era tan inteligente, si era tan bonita o era tan guapo y tenía toda la vida por delante y tenía muchos amigos, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues porque hubo, porque hubo este fenómeno. Escuché algo, podemos dejar los comentarios al final para que podamos hablar, si podemos cerrar los micrófonos. Ay, cálmate, si ahorita dijiste. Cuando hay esta situación. Ay, ¿cómo que te sale ahí? ¿Quién está transmitiendo? Perdón, ¿hay alguien comentando algo? ¿Hay algún comentario o es un micrófono abierto? ¿Me pueden decir, por favor? Era un micrófono abierto, ya lo cerré. Adelante, maestro. Disculpe. Gracias. Entonces, aquí hay una situación.
de que nosotros detectamos esto hasta que ya es claramente conductualmente evidente, pero no nos damos cuenta desde el principio aquí. Entonces es muy importante detectar justamente que antes de que lleguemos aquí, hay todo un fenómeno que podríamos entender desde ahorita. La plática que ustedes amablemente me invitaron a dar es prevención del suicidio. Entonces, nosotros tenemos que intervenir desde acá, no desde acá, y mucho menos acá. Tenemos que entender que todo esto empieza desde antes, años después de que inicia todo este proceso. Algo muy importante también que nos dicen es que creemos que las personas se suicidan más frecuentemente en diciembre, por ejemplo, por la cuestión de la depresión. Sin embargo, se ha visto que el suicidio en realidad aumenta en verano, más que nada porque el suicidio es un acto, es un fenómeno que tiene que ver con la violencia, y todo lo que es agresión y violencia aumenta en la época cálida de lo que es el verano. Sin embargo, no deja de haber intentos o actos de suicidio. Todos estos son suicidios consumados que se dan a lo largo justamente del tiempo. Muy bien. Algo muy importante es que también los trastornos mentales que nos llevan al suicidio es cuando hay conjunto, primero un trastorno de ansiedad, en segundo lugar el trastorno depresivo mayor. Fíjense, hasta 50% de las personas que tienen algún trastorno relacionado con ansiedad, por ejemplo, sería ansiedad generalizada, crisis de angustia, podría ser ansiedad de separación, es decir, cuando alguien tiene ansiedad, puede estar en relación con fenómenos de suicidio, y nosotros creyendo que la ansiedad nada más es ser un poquito más nervioso que la mayoría de las personas. En realidad, la ansiedad puede llevar a episodios de desesperación muy importantes en las personas. Obviamente la depresión, pero es el segundo lugar, el abuso de alcohol, que es tan frecuente en nuestro país, y el trastorno por estrés postraumático, que tenemos de todos los motivos para justamente tener tanto fenómenos naturales como también fenómenos sociales que nos conllevan a lo que es el estrés postraumático. Quiero compartirles que en 2016 surgió la primera guía práctica para la atención del paciente suicida en hospitales generales. Y eso es un primer logro que se ha tenido, porque en los hospitales generales no se llevaba a cabo la detección adecuada, o se sigue sin llevar a cabo la detección adecuada del suicidio, porque justamente se cree que el suicidio es cuestión exclusiva de psicólogos y de psiquiatras, y entonces hay que verse exclusivamente en hospitales psiquiátricos. Tengo entendido que en Sinaloa, no sé si solamente hay un hospital psiquiátrico que está en Culiacán, tengo entendido, o hay más, ¿me pueden orientar? Es así. Solamente hay un hospital psiquiátrico estatal, desde Escuinapa hasta Los Mochis, casi. ¿Es correcto? O sea, imagínense, ¿estoy en lo correcto? Un hospital psiquiátrico estatal. Obviamente de gobierno, eso... ¿Mandé? De gobierno, o bueno, sí, hospital. De gobierno. Y hay clínicas privadas, me imagino, ¿no? Que no todas las personas tienen acceso, a menos que sean subrogadas, por ejemplo. Pueden haber clínicas subrogadas del ISSSTE o del Seguro Social, pero una persona sin cobertura de esto, pues no tiene forma de pagarlo. Vamos a pensar que alguien que vive en Yécora, la sierra, pues tiene que hacer varias horas para llegar al hospital psiquiátrico y no tiene estos recursos. Si esto solamente lo depositamos en el hospital psiquiátrico, vamos a tener que muchas personas no van a lograr tener la atención adecuada. Entonces, estamos empezando a mejorar esta atención en hospitales generales, pero obviamente es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer, porque tenemos que luchar contra el estigma. No estamos hablando del estigma de la población general, sino el estigma de los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los mismos psicólogos que tienen a la cuestión del suicidio como una cuestión
súper especializada que solamente se trata en un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico, lo cual no es así. Tenemos que empezar a movilizar nuestros recursos para entenderlo. Aquí viene justamente la guía clínica, en donde la podemos bajar gratuitamente de internet. Y bueno, voy a hablarles rápidamente. Entre los factores de riesgo que tienen que ver con el suicidio, tiene que ver con esta mnemotécnica que se llama Sad Persons, que tiene que ver con el sexo masculino, que ya no es sexo, es género, ¿sí? La edad, que puede ser menor de 20 o más de 45 años, si tiene antecedente de depresión, y si tiene algún intento de suicidio previo, si tiene abuso de alcohol, si tiene pérdida del pensamiento racional, lo que llamamos que las personas pueden ponerse una venda y no ver las cuestiones que pueden ser favorables para su evolución. Social support lacking, que significa apoyo social inadecuado. Plan organizado para el suicidio, que es que la persona puede organizarse claramente en lo que quiere hacer. No spouse, que quiere decir sin pareja, y sickness, que tiene que ver problemas de salud o enfermedad. Esta escala de Sad Persons se hizo en 1983. Obviamente, pues han cambiado las cosas. Si hiciéramos una escala de Sad Persons 2020, encontraríamos que ya no es género, ya no es sexo, perdón, sino lo llamamos género, que es como se identifica la persona. Las personas que llegan a tener son adolescentes, adultos jóvenes. Cada vez esta edad en donde el riesgo de suicidio empieza o tiene mayor posibilidad de hacerse daño, tiene que ver con esta edad que cada vez se va recurriendo más joven. Cada vez ser más joven implica que las personas empiezan a tener los primeros pensamientos de suicidio desde la niñez inclusive y desde la adolescencia. Entonces, cuando un adolescente ya tiene 13, 14, 15 años y ya tiene 2, 3, 4 intentos de suicidio, lo más probable es que todo este proceso empezó inclusive desde la etapa infantil. Y si no se recibe esta atención, pero esta atención no solamente tiene que ver con la cuestión sanitaria, de salud, también tiene que haber procedimientos de detección y también de intervención en las escuelas, que es donde principalmente están los jóvenes. Por eso yo celebro que la universidad haya hecho estas jornadas, y muchas gracias por haberme invitado a hablar de este tema tan importante, porque es necesario hablarlo entre los jóvenes, porque justamente porque es un tema ya ni siquiera tabú, no lo podría llamar tabú. O sea, tabú es cuando a alguien le da pena hablar de esto, pero todavía más escondido que tabú podría ser un tema estigmatizado, en donde no se habla del tema porque se piensa que cuando alguien tiene pensamientos de suicidio está sumamente perturbado o sumamente mal, y es un tema que hay que evitar porque nadie normal puede tener este pensamiento, y en realidad todos en un momento dado podemos empezar a tener este procedimiento. Muy bien, este proceso, y mientras antes se detecte, las posibilidades de atenderlo es mejor. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre con el cáncer. En el cáncer, cuando se detecta en la última etapa, cuando ya hay metástasis, lo más que podemos hacer es ofrecer en ocasiones cuidados paliativos o terapias muy agresivas que finalmente no tienen el mismo pronóstico. Sin embargo, si el cáncer se detecta muchos años antes por programas de detección, es muy probable que se tenga mucho mejor atención. Y hay tipos de cáncer en donde van evolucionando, empiezan a haber síntomas extraños que no se les presta atención, y ya cuando existe un nódulo o ya empieza a haber cambios graves como lo es pérdida de peso, ya es cuando las personas van al médico, al oncólogo, y se detecta que hay un cáncer muy agresivo invadiendo a la persona. Algo parecido ocurre con el suicidio. Si nosotros esperamos a que se presenten síntomas graves de la cuestión, lo más probable es que el fenómeno sea encontrado en una fase demasiado avanzada.
Entonces es necesario empezarlo a abordar desde antes. Y debemos entender también que, por ejemplo, pues un fenómeno que se utiliza mucho es el abuso de sustancias y de alcohol, que puede tener gravedad en el caso del suicidio. Actualmente también, por ejemplo, pues en 1983 se pensaba o se consideraba que no tener pareja era un factor de riesgo. Actualmente, en ocasiones pareciera que las personas que no tienen pareja, pareciera que están con un estresor menos, y hemos observado que también el estresor de pareja puede ser en ocasiones un desencadenante del fenómeno del suicidio. Pero algo muy importante es preguntarnos cuándo se detecta y también qué se hace después. Cuando un fenómeno de suicidio se detecta en la última semana, o sea, es decir, que hubo algún pensamiento, alguna conducta reciente o en los últimos 3 meses, es muy importante que la persona reciba una valoración psiquiátrica urgente. Obviamente, pues si estamos hablando de una persona que está en un medio rural o en un medio alejado del único hospital psiquiátrico o no tiene los medios económicos o los medios culturales para atenderse con un especialista, pues puede que se tenga que atender con algún otro profesional de la salud, que podría ser psicólogo, trabajadora social, enfermera, o inclusive, aquí hay algo muy importante, maestro o hasta un compañero que pueda detectar. Porque obviamente lo que se nos dice es que si alguien tiene un riesgo de suicida, llévalo con el psiquiatra inmediatamente. Pero si la persona no tiene acceso con el psiquiatra, o si no hay un psiquiatra cercano, o no hay una forma de tener una atención, ¿qué hacemos? Entonces aquí es donde podemos intervenir desde nuestra perspectiva. Obviamente no dando una atención especializada, porque no somos especialistas, pero sí atender esta situación como algo prioritario. Y posteriormente, en el último año o hace más de un año, pues ya son condiciones que no son tan urgentes, no son tan agudas. Pero en todos los casos, nosotros tenemos que buscar esto, el modelo longitudinal. ¿Qué pasa después? Ya lo atendimos, ya le dimos tratamiento, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a lo largo del tiempo después de que se atendió a esta persona? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien. En cuestión de la intencionalidad suicida, estos son todos los actos que hace la persona por tratar de consumar o de llevar a cabo lo que es el suicidio. Cuando una persona no habla, se intenta suicidar en un lugar aislado, ¿sí? Cuando hace intervención improbable de terceros llevando a cabo precauciones específicas, cuando hay premeditación, preparación detallada, intención secreta o realización de nota o uso concomitante de alcohol, por ejemplo, son actos que se llaman de alta intencionalidad. De aquí puede venir que pensamos que las personas que no dicen realmente lo intentan, pero esto es muy diferente a que alguien que no habla, digamos que voluntariamente esté guardándose el detalle. Entonces es muy importante que detectemos que pueden haber casos que aumentan el riesgo de suicidio, de que el suicidio se lleve a cabo, justamente porque son fenómenos que se llaman de alto riesgo. Aquí podemos ver algo, bueno, recientemente acaba de fallecer Quino, que lo conocemos más como el autor de Mafalda, pero Quino, además de Mafalda, hizo infinidad de libros en donde de por medio estaba la ironía y la comedia, pero de fondo, digamos que superficialmente parece algo gracioso, pero de fondo, pues tiene una crítica social muy importante. Y aquí vemos justamente, pues, algunos factores de riesgo de suicidio, como lo que sería el plan organizado, que es justamente el ahorcamiento, uno de los métodos más riesgosos. La persona que tiene, pues, un estado
de desaliño muy frecuente con los trastornos depresivos, en donde descuidan el aliño y la higiene. Hay, pues sí, está casado, aparentemente, o pensamos que es su pareja, pero la pareja está muy ensimismada bordando estas carpetitas, y se ve que no hay una relación de pareja adecuada, y en donde también la persona puede tener más de 45 años, es algo muy importante. Tiene una carta póstuma, que son datos también de alta intencionalidad. Este tipo de cuadro nos hace reflexionar que en ocasiones, pues las personas pueden tener riesgo suicida y no darnos cuenta de lo que está en un momento dado ocurriendo. Muy bien, entonces voy a... algo muy importante. En este momento yo puedo darles estudios, intervenciones, pero tomando en cuenta que estamos hablando de población universitaria, yo voy a hablar de aspectos muy importantes para tomar en cuenta para la prevención. Antes de referir a una persona como un especialista, antes de que tenga esto, todos tenemos que entender que el suicidio es un fenómeno que está entre nosotros y lo podemos detectar desde etapas mucho más tempranas en la medida que nos interese la persona, sobre todo preguntar. Primero que nada, hay que tratar a la persona con respeto, no con condescendencia, no con excesiva compasión. Estamos ante una persona que está sufriendo. Entonces, ¿qué no hacemos con una persona que está sufriendo? Pues descalificarlo, burlarse, retarlo. Obviamente eso no se hace. Se tiene que tratar con respeto. Hay que ser sensible a la angustia emocional y se pueden evaluar los factores de riesgo. Una forma de evaluarlo es justamente el SAT Persons que les acabo de mencionar, aunque no es la única estrategia. Algo muy importante, asegurarse de ver a la persona en privado si es culturalmente posible. Aquí es muy importante también, como dicen, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿sí? Es muy importante que nos preocupemos por la persona, pero siempre en una forma que también culturalmente estemos actuando con respeto y atendiendo la dignidad de la persona, ¿sí? Algo muy importante es que se nos olvida incluir a la familia y cuidadores en la evaluación y manejo. En ocasiones es la familia o los mismos amigos los que nos deben de acompañar. A veces me preguntan, ¿qué hacemos cuando es la familia la desencadenante del fenómeno suicida? Que puede ocurrir y es bastante frecuente. En ese caso, lo que hacemos es preguntarle a la persona quién de confianza puede estar. Y en ocasiones, cuando hay muchos problemas familiares, nos pueden dar el dato de alguien de confianza que pueda acompañar. Aquí algo muy importante es hacer en la entrevista siempre presente a la familia. Recordemos que Dorgen decía que el suicidio es un fenómeno social. Y al incluir a la familia, estamos participando, estamos haciendo corresponsable a la familia. Cuando hacemos el suicidio de algo exclusivamente del profesional de la salud y de la persona afectada o el paciente, estamos omitiendo esta tercera parte. Muchas veces cuando hay algún evento de suicidio en las escuelas, generalmente, como puede ocurrir que el responsable de salud mental de la institución puede ser el orientador vocacional o el terapeuta, puede haber detectado algo o puede no haberlo detectado, pero como no da aviso a la familia o al núcleo escolar, cuando ya se desencadena un evento de suicidio o lamentablemente un evento consumado, automáticamente se responsabiliza al profesional de la salud como único responsable, lo cual obviamente no puede ser. Hay más responsables y muchas veces puede ser que al revés de atacarlo, puede ser que la persona fue la única que pudo tenderle ayuda, pero esa ayuda no fue suficiente si no se hace colaborador al resto de las personas. No trate de usar valores morales o culturales para hacer que la persona se sienta culpable. No te das cuenta que eres muy joven, que eres muy bonita o eres muy guapo, tienes toda la familia, toda
la vida por delante. He conocido personas que tienen problemas mucho más graves que los tuyos y salen adelante. Todo eso sale sobrando y al contrario, puede ser perjudicial. La persona tiene que sentir nuestro acompañamiento, sobre todo en las fases agudas de la presentación del suicidio. Si nosotros sabemos que alguien se está intentando o está considerando el suicidio, hay que considerarlo primero. Está demostrándonos confianza. No podemos nosotros traicionar esa confianza haciendo cosas que puedan atentar su respeto, atentar su dignidad y usar estrategias equivocadas de culpabilización para tratar de alejarla de la conducta. Hay que utilizar las estrategias esenciales y la única estrategia esencial que podemos detectar ahorita es el acompañamiento físico y el acompañamiento personal en lo que la persona recibe una atención un poco más especializada. Y como un poco más especializada, no me refiero a ser llevada exclusivamente a un hospital psiquiátrico. Puede recibir una atención profesional con algún terapeuta, algún counselor, algún orientador, que conozcan los pasos de algo que se llama el plan de seguridad. Que en este momento, como estamos hablando de prevención, no voy a abordar, pero hay una fase que se llama, hay un programa que se llama plan de seguridad, en la cual la persona establece una alianza con un orientador o con un profesional de la salud con el objetivo de evitar tener conductas de suicidio en poco tiempo, es decir, la persona se compromete de alguna manera a seguir 6 sencillos pasos en los cuales la persona cuenta con alguien y esto la disuade durante algún tiempo en la parte más crítica del proceso suicida de cometer algún acto que lleve a un intento o peor aún a un suicidio consumado. Pero en la parte de prevención tenemos todos que estar detectando justamente estos factores de riesgo en una forma humana, no tanto medicalizada, no tanto estadística, sino humana. Que en un momento dado entendamos que alguien que manifiesta intento de suicidio o riesgo de suicidio o pensamiento de suicidio es una persona que está manifestando esto desde tiempo atrás. Entonces, es importante tener un contacto frecuente. Después de que ya se hizo esta valoración, ya iniciamos algo que se llama seguimiento, que tiene que ver algo con el seguimiento semanal, por ejemplo, puede ser cada 3 días o en una forma más reciente, y un contacto menos frecuente después de que pasa eso, una vez cada 2 semanas, es decir, volverle a preguntar a esta persona. No pensar que ya hemos hecho todo cuando la persona ya manifiesta ya no tener intento de suicidio o cuando ya está con sus familiares o con sus amistades, decir, ya hice todo lo que tenía que hacer, porque esta persona puede volver a manifestar alguna nueva conducta o pensamiento de suicidio meses después. Tenemos que tener este seguimiento. Y obviamente, pues, todo esto se irá solidificando a medida que vayamos teniendo leyes, estrategias que marquen procedimientos, leyes, estrategias que vayan manejando o vayan organizando o vayan solidificando estos procedimientos. Pero mientras, algo muy importante es que deberemos seguir actuando con humanismo hacia las personas que tienen esta condición. Necesitaremos dar seguimiento mientras el riesgo de suicidio persiste. Y algo muy importante, la hospitalización psiquiátrica en los casos graves, en los casos más riesgosos, pues puede ser una buena medida para evitar que la persona se haga daño, pero algo muy importante, la hospitalización psiquiátrica no garantiza que la persona vuelva a tener meses o semanas o incluso días después de que se lleva a cabo. La hospitalización psiquiátrica es solamente para atender una de las crisis más graves, pero sin el seguimiento, lo más probable es que la persona vuelva a tener este tipo de conductas y este tipo de conductas sean más graves.
Y en cada contacto, evaluar en forma rutinaria los pensamientos, planes y actos de lesión o de suicidio. Una cuestión muy frecuente es que tenemos el mito de que si le preguntamos a alguien que se quiere matar con esas palabras, ¿has pensado en suicidarte?, puede ser contraproducente porque la persona, podemos pensar que la persona no había considerado el suicidio y al preguntárselo directamente, la persona en un momento dado podríamos meterle en la cabeza, como decimos, podríamos darle la idea de que se podría hacer daño. Esto es algo completamente equivocado. Por el contrario, cuando nosotros preguntamos si alguien se ha intentado suicidar, una persona que sí lo ha intentado tiene la confianza de platicarlo, porque habitualmente alguien que tiene pensamientos de suicidio desarrolla mucha pena o mucho miedo de manifestarlo, porque tiene miedo de que la gente le diga cómo piensas esas locuras, mira tú tan joven, con toda la vida por delante, ¿cómo es posible que pienses esto? Y entonces las personas se quedan calladas, o tienen miedo que sean estigmatizadas, o tienen miedo que sean tratadas en forma diferente, segregadas, o tienen miedo que se haga, como decimos, un chisme antes de que sea una ayuda. Entonces, mientras como sociedad no actuemos favorablemente, mientras nosotros sigamos estigmatizando y señalando a las personas que tienen algún trastorno mental como alguien diferente, como alguien débil o como alguien profundamente anormal, seguiremos entonces pues teniendo este problema y le seguiremos dando la razón a Durkheim, que el suicidio es un fenómeno social, no porque la persona haya decidido por sí misma suicidarse, sino sino porque nosotros como sociedad le fallamos a la persona, abandonamos a la persona. Por eso Durkheim tenía razón, que el suicidio es un acto social, porque nosotros decidimos abandonar a una persona que se siente mal. En la medida que como sociedad cambiemos este aspecto y veamos con más humanismo y con menos estigma a las personas que tienen este problema, lo podremos acercar a estos programas de seguimiento y avanzaremos desde la perspectiva social, y esa persona que probablemente, si no recibió la atención, tenga 2 o 3 intentos de suicidio más y en una de esas lo consuma, si esta persona tiene acceso a un tratamiento exitoso, puede resultar muy beneficiada y por el contrario, desarrollarse mejor que incluso una persona que no haya tenido un intento de suicidio. Entonces nosotros, por el contrario, lejos de abandonar, tenemos que aumentar la frecuencia o duración del contacto según sea necesario, derivar a la persona al especialista, pero siempre después seguir preguntando por él. Y en cada contacto investigar sistemáticamente para detectar pensamientos y planes suicidas o si hay inminente el riesgo de autolesión o suicidio. Entre los mensajes clave que yo estoy ahora manifestando es evaluar tanto la presencia de pensamientos y conductas asociados al suicidio como la presencia de trastornos mentales prioritarios, principalmente, como ya hemos dicho, ansiedad y depresión. Atender primero la emergencia médica, muchas veces pues, cuando se tiene un intento de suicidio grave que primero es necesario atenderlo en un hospital general, hay que atenderlo justamente, y ahí es donde el primer contacto con salud mental debe de existir. Establecer un entorno seguro, sobre todo de vigilancia, pero no significa tanto vigilancia de evitar enfocada en que la persona no se vaya a hacer ningún tipo de daño. Obviamente, si es necesario, puedes revisar que no tenga objetos con los cuales hacerse daño, pero más que una vigilancia enfocada en que no se haga daño, tiene que ser un contacto humano en la que la persona sienta que hay alguien interesado en lo que está viviendo, más que alguien enfocado en evitar que se suicide. Realizar un plan de seguridad según los recursos de cada persona. Esto es la siguiente parte de la prevención, en lo cual
pues también hay cursos de capacitación muy interesantes que estamos desarrollando justamente para entender esta parte del plan de seguridad y no desarrollar estrategias que solamente se enfoquen en derivar con un especialista y perder el seguimiento. Psicoeducación, orientación o consejería, eso es muy importante. Activar la red de apoyo psicosocial que puede incluir la familia o las amistades, y en ocasiones aquí son más aliados las amistades que la familia. Referir con un especialista en salud mental. No hablamos de psiquiatría, hablamos de muchos tipos de especialistas que pueden ser desde enfermeras, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, entre otros, o inclusive el personal docente también puede fungir como alguien que lleve a cabo estas intervenciones y realizar, obviamente, un seguimiento regular que quizás sea la más importante. Y aquí yo finalizo con lo que decía Carl Gustav Jung, que decía que el hombre que no percibe el drama de su propio fin, es decir, el hombre que no se da cuenta que su deseo principal es su propio fin, no está en la normalidad, sino en la patología y tendría que tirarse en la camilla y dejarse curar. En la medida que nosotros entendamos que el suicidio es un fenómeno de salud pública y también un fenómeno social, y no es un fenómeno individual de unas cuantas personas que caen en un estado de desesperación y que las hacen diferente al resto de las personas. En la medida que nosotros humanicemos esta conducta y hagamos entender que esa persona necesita ayuda más que nuestro juicio o nuestra estigma, en ese momento estaremos ayudando a un ser humano en desesperación y nuestra presencia como seres humanos y como sociedad nos permitirá también tener pues una buena intervención desde el punto de vista del suicidio. Con esto yo finalizo, agradezco mucho pues, su atención y bueno, con esto ya dejo de compartir para pasar a los comentarios. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo su participación, doctor Alejandro Molina. En realidad es muy importante para nosotros que nos comparta su experiencia y conocimiento. Jóvenes, si en este momento hay alguna pregunta, con toda confianza pueden abrir sus micrófonos o bien plantearla por el chat. Estamos atentos a responderlo. Bien, bueno, nada más buenas tardes. Doctor, mucho gusto. Le comentaba yo por el chat. El asunto es el siguiente, ahorita con la cuestión de la pandemia, todo manejamos como clases virtuales. Yo soy Noé Álvarez. Muy bien, sí, mucho gusto. Podemos detectar con los alumnos que tenemos, porque usualmente presencialmente es un poco difícil, pero más difícil es cuando hacemos todo virtual. ¿Hay algunos alumnos que nos puedan dar alguna conducta o así que una chispa para saber si tienen alguna posible conducta suicida? Hablando de la pandemia, el encierro, que no están acostumbrados y prácticamente el convivir con la familia cuando no estaban acostumbrados a estar todos encerrados bajo un mismo techo y casi no salir. ¿Existe la posibilidad que nos pudieran dar alguna señal y pudiéramos detectarla nosotros? A ver, sí, pueden haber muchas señales, pueden ser muy variables cada señal, pero si estamos esperando a que cada persona de una manifestación subjetiva, pues lo más probable es que no detectemos absolutamente nada. Entonces, en estos casos, como yo insisto, siempre la mejor forma de detectarlo es preguntando. En un momento dado, si hay, siempre hablar del suicidio como un fenómeno probable, como un fenómeno existente, y si, en ese caso, como profesores, es decir, puede ser que alguno de ustedes sienta esos pensamientos de muerte o ideación de suicidio. Quiero comentarles que tomé una presentación justamente y me dijeron que ustedes se acerquen a nosotros en caso necesario. Usted puede dar un mensaje abierto y si tiene usted pues, esa confianza, un alumno probablemente lo buscará a usted. Pero quizá nunca lo busquen a usted, pero a lo mejor uno de los alumnos, Margarita, va a buscar a Juanita y le va a decir, fíjate que lo que dijo el profesor tiene razón,
Y me he sentido así. Y a lo mejor Juanita le dice, no te preocupes, ¿por qué no vas con el orientador? Y el orientador que también tomó esta plática, resulta, no te preocupes, Juanita, no estás sola, vamos a apoyar. ¿Sí me explico? Pero si estamos esperando a que nos den manifestaciones, vamos a caer exactamente en lo mismo, en creer que el suicidio, pues nada más lo atendemos hasta que ya haya una manifestación, o peor aún, ya que se suicidó un alumno, ahora sí vamos a buscar quién tuvo la culpa, y no lo vamos a estar manejando desde el principio como un acto de prevención. Entonces, mi respuesta es, no esperamos señales, nosotros las preguntamos. Correcto. Muchas gracias, doctor. Gracias por su ponencia. Aquí veo un comentario, personas con padecimientos psiquiátricos generalmente están en centros penitenciarios o centros de desintoxicación de adicciones. Me van a permitir, voy a disgregar, no. Personas con padecimientos psiquiátricos son o somos 1 de cada 3 mexicanos. Puede estar en la calle, pueden estar en nuestra oficina, pueden ser compañeros, pueden ser alumnos, pueden ser hijos, pueden ser padres. Esto de que los padecimientos psiquiátricos son exclusivos de centros penitenciarios o de adicciones, en realidad es una forma estigmatizante de ver la salud mental. Todos, si estamos hablando de 1 de cada 3, en 120 millones, pues no creo que 30 millones de personas estén todas en un centro penitenciario ni en un centro de desintoxicación. Podemos ser cualquiera de nosotros, cada uno de nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta que es algo mucho más frecuente de lo que a veces nos pueden hacer creer. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver, aquí nos preguntan, ¿se puede arrastrar con diferentes trastornos aún después de haber superado esta etapa en la que se intentó realizar el suicidio? Por ejemplo, años después aún sigue el paciente con sentimientos, emociones y situaciones que pueden hacerlos volver a pensar en realizar un intento de suicidio. Sí, Roberto, desafortunadamente sí. Las crisis suicidas pueden repetirse, y no solamente repetirse, pueden agravarse, y cada vez las crisis suicidas pueden ser de mayor intensidad o con intervalos de tiempo menor cada vez. Y, por lo tanto, las posibilidades de tener un intento donde el suicidio se consuma aumentan. Entonces, ¿esto cómo se evita? Con el seguimiento. Con el seguimiento, o sea, no tanto de que ya te dio de alta el doctor, ya te dio de alta la psicóloga o ya te sientes bien. O sea, hay muchas enfermedades, no solamente de salud mental, por ejemplo, diabetes, hipertensión, en la que la persona se siente perfectamente bien. Me dijeron que tengo diabetes, pero yo me como 3 gansitos y 2 Coca-Colas al día y me sigo sintiendo bien. Sí, pero espérame tantito, a la larga puedes tener complicaciones de salud muy graves. Entonces, esto se evita con el seguimiento. Entonces, sí, Roberto, sí puede haber mayores conductas y gravedad. ¿Cómo afecta el acoso escolar para desarrollar conductas con rasgos depresivos y conductas suicidas? Afecta gravísimo. El acoso escolar es uno de los peores catalizadores de la conducta suicida que conozco. Decía Durkheim que el suicidio es un fenómeno social, y en el momento de Durkheim no se le llamaba bullying, pero ahora sabemos que el bullying es un catalizador impresionante para la cuestión de suicidio, porque justamente el bullying es una forma de agresión social. Es mucho más allá de que un alumno gandalla moleste a un alumno vulnerable. Es todo un fenómeno de agresión sistemática en donde hay un tercero que, aparte del agresor y la víctima, hay un tercero que no tomamos en cuenta. Él o los observadores. Los observadores, cuando están viendo estos actos de bullying y no hacen absolutamente nada, o nada más ven o dicen, ay, pues yo no me meto contigo, yo nada más no digo nada, ni hago nada, los observadores son los que validan al agresor y le dan más poder al agresor. Y entonces ya no es un agresor, sino después son 3, y luego son 5, y luego son 10, y resulta que con las redes sociales y todo eso, el ciberbullying puede ser una forma
extremadamente rápida y extremadamente cruel de hacerle, perdón por cómo lo voy a decir, de hacerle pomada la autoestima a una persona. Entonces, el bullying es de los catalizadores más terribles que hay para el desencadenamiento de la conducta suicida. Y nuevamente, en el bullying, el culpable no es nada más un alumno burlón. El culpable es toda una estructura que no detecta al alumno burlón, que a lo mejor puede tener esas conductas, que no detecta al alumno vulnerable, y lo más importante, que permite que todos los observadores crean que es algo normal. Entonces, también como escuela es importante tener pues, un comité que dé seguimientos a estos casos. Porque habitualmente lo que se hace, nuevamente, es esperar a que ya haya un caso de bullying muy sonado para que después se le eche como toda la culpa al alumno bulleador o al papá del alumno bulleador, cuando en realidad es un fenómeno de todos, ¿no? Entonces, nuevamente es buscar la prevención. Brian, disculpe, me tengo que retirar para entrar a una clase. Muchas gracias por la conferencia. A ti, Brian. ¿Cuáles pueden ser los factores protectores que nos ayuden a protegernos de depresión e ideas suicidas? Muy bien. Muchas veces lo que nos ayuda es la salud mental, acercarnos a cuestiones de adaptación adecuadas. O sea, normalmente, cuando estamos estresados, podemos tener estrategias de afrontamiento adaptativas o desadaptativas. Pero las dos nos pueden liberar un ratito de los estresores, pero no nos permiten tener una adecuada homeostasis o recuperarnos. Cuando nosotros tenemos herramientas desadaptativas como las adicciones o como la violencia, pues puede que nosotros durante algún tiempo podamos recuperarnos paulatinamente, pero esto no nos va a dar sustentabilidad a largo plazo. Pero cuando nosotros utilizamos estrategias adaptativas como el deporte, como psicoterapia, como en un momento dado acceder a un tratamiento psicoterapéutico, psicológico, detectar cuestiones de abuso de alcohol o de drogas a tiempo, todo eso puede favorecer los factores protectores. Y uno de los principales factores protectores es el sentimiento de pertenencia, es decir, que le importo a alguien, le intereso a alguien. Por eso, el hecho de que una persona con riesgo suicida esté cerca de una persona que le diga, me interesas, me preocupas, y no solamente en forma verbal, sino en forma no verbal, puede ser mucho más valioso que recibir atención en el mejor hospital psiquiátrico del país. O sea, la atención humana puede ser lo mejor que puede detectarse. Gracias, Marco Antonio Prieto, por tus comentarios. Gloria me pregunta, ¿qué se puede hacer por una persona que ya intentó un acto suicida, después de un tiempo dejó el tratamiento y se encuentra en negación con respecto a lo sucedido? Bueno, pues esa es una situación que es bastante frecuente y que pareciera que cuando están en negación, cuando nosotros les insistimos, como que más resistencia tienen. Habitualmente es lo mismo que se hace en caso de cualquier negación, es hacerle saber que, aunque en ese momento se sienta bien, es importante retomar el tratamiento y la persona tendrá su propio momento para escoger o para determinar cuándo regresa a atenderse. Si la persona no lo acepta, para nosotros puede ser una fuente de angustia o de perturbación el saber que la persona no se está atendiendo, pero también está ejerciendo su derecho a decidir no atenderse. También algo muy importante, la persona está haciendo uso de su derecho de no atenderse si así lo desea. ¿Cómo le quitamos esa resistencia? Pues muchas veces dejándola hacer y que la misma persona se vaya dando cuenta que no es una opción sustentable. Así es como lo que se debe de hacer. Muy bien. No sé si haya más comentarios, creo que ya. Creo que con esto finalizamos la sesión de preguntas.
Nuevamente, en nombre de nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Sinaloa, agradecemos su participación y en este momento le solicito a la maestra Ana Isabel García Ulloa hacer entrega del reconocimiento. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor Molina. Excelente conferencia, realmente era lo que estábamos necesitando. Dentro de la universidad tenemos el Departamento de Apoyo Psicológico Estudiantil, a la cual invito a todos los docentes y tutores puedan hacer las derivaciones pertinentes en el caso de detectar ciertos factores de riesgo. Y por supuesto a los estudiantes que nos están acompañando, es tan sencillo como enviar un correo al Departamento de Psicología dh@upsim.edu.mx o acercarte a alguna de las maestras que son docentes en el área de desarrollo humano o a cualquier tutor o docente para que te canalicen al departamento. Y bien, hago entonces lectura del reconocimiento, Edith. ¿Ya se está proyectando? Sí, ya está. Ahí está. Vale, muchas gracias. En la Jornada Sinaloense del Conocimiento, octubre 2020, la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Molina López por su valiosa participación como ponente de la videoconferencia Prevención de la Conducta Suicida, llevada a cabo en el marco del ciclo de conferencias de salud mental y de las Jornadas Sinaloenses del Conocimiento por la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil de esta Casa de Estudios. Mazatlán, Sinaloa, México, a 12 de octubre del 2020. Muchísimas gracias. Firma por supuesto el doctor Alfredo Román Mecinas, nuestro rector, el cual le envía un afectuoso saludo. Gracias. Y el maestro en ciencias Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, secretario académico. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta invitación y por tan distinguida concurrencia y por el reconocimiento. Y bueno, estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Antes de finalizar la sesión, los invitamos el día de mañana que cerramos este ciclo de conferencias de salud mental con la doctora Osiris. Es a las 9:30 el enlace llega a su correo muy tempranito o en esta ocasión llegaría hoy por la tarde. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/C/Educación Continua UPSIN, para que puedan disfrutar de esta conferencia y de las que ha habido con anterioridad. Muchísimas gracias a todos por su participación y los esperamos la próxima ocasión.